Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hay Biblia, la Reina Valera, por ejemplo, que dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Puedes observar que la Biblia dice que hay en nosotros la misma actitud, el mismo sentir, la misma conducta, el mismo proceder que hubo en Jesús. Literalmente está diciendo, comprobad el ejemplo de Jesús y volveos imitadores. Sed imitadores de Jesús, porque siendo Dios, no se aferró a su naturaleza, a sus atributos, a su apariencia, sino que se humilló voluntariamente. Y humillándose voluntariamente, adoptó forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué finalidad hizo esto el Señor? Él lo hizo por causa de cada uno de nosotros, por nuestra propia salvación. Él vino a este mundo en rescate del alma, en rescate de los perdidos, en rescate de los que están alejados de Él. ¿Por qué tendría que ser Jesús? ¿Por qué Jesús tendría que morir por nuestra causa? ¿Por qué Él tendría que dar la vida en la cruz por nosotros? ¿Y por qué Él? Porque solo Él podría llegar hasta la muerte en total obediencia y sumisión a Dios y sin pecado. Hay gente que todavía no entiende esto. ¿Por qué Él tendría que venir? ¿Y por qué causa Él tendría que salvarnos? Vamos al libro de Romanos. Capítulo 7, versículo 19. Dice así, Romanos 7, 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces Jesús vino a consecuencia del pecado. Y es que el pecado en el ser humano es el motivo de la mayor guerra espiritual que entabla la humanidad. Porque está la propia voluntad del hombre, la propia voluntad del ser humano, sus caprichos,
su naturaleza, su querer, su orgullo, y está la propia voluntad de Dios. Entonces hay una confrontación, hay un choque entre el querer de uno, sus pasiones, sus inclinaciones, sus gustos, sus deleites, sus preferencias y la propia voluntad de Dios. Entonces, tu voluntad que te separa de Dios se llama pecado. Y la consecuencia del pecado es corrupción, separación, es muerte. El pecado causa muerte. Los efectos del pecado en muchas personas son vacío interior, tristeza, frialdad espiritual, un corazón frío, culpa, miedo, remordimiento, desorientación. Porque donde hay pecado, el diablo acusa, el diablo incrimina, el diablo apunta. El único que es capaz de perdonar los pecados es aquel que un día se despojó de su propia naturaleza, se despojó de su divinidad para vivir como hombre, para ser tentado como hombre y morir, no por su causa, sino por cada uno de nuestros pecados. Nuestros pecados los hizo propios. Nuestros pecados, nuestros fallos, nuestros errores, los cargó sobre sí y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Podríamos decir y afirmar literalmente, porque cuando nosotros leemos los evangelios, podemos notar cómo Jesús fue maltratado, cómo Jesús fue golpeado, lacerado, cómo fue golpeado con varas, con el propio flagelo. El flagelo es algo terrible, doloroso, cómo su propia apariencia fue deformada, cómo él derramó su alma hasta la muerte. Y podríamos afirmar que cada golpe, cada látigo, cada desprecio, cada incriminación falsa que él recibía era el pago por nuestros pecados. El propio Señor Jesús se hizo maldición. Préstame mucha atención. Jesús en la cruz era la mismísima encarnación de la maldición. Él era maldición. Él encarnó la maldición. Él cargó sobre sí la mismísima maldición. En aquel momento, Jesús en la cruz, Él estaba cargando sobre sí el precio y las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados. Eso Él lo hizo voluntariamente. Jesús lo hizo voluntariamente. Cuando Jesús vino al mundo, sabía a lo que se exponía. Sabía cuál sería el precio de su rescate, de venir al mundo para rescatarnos. Él sabía que sería recibido con odio, con ingratitud, con desprecio, con desdén, y que aún pasarían las generaciones hasta los días de hoy, y que todavía habría generaciones que lo rechazarían, que no lo aceptarían, que no valorarían lo que Él estaba haciendo. Aún con todo eso, Él lo hizo por amor de cada uno de nosotros, por amor de ti, por amor de tu alma, por amor y rescate de tu salvación. Él pagó por los pecados de cada uno de nosotros para darnos salvación.
literalmente, y lo hizo con humildad. Cuando una persona se acerca a Dios, tiene que hacerlo con humildad. No puede parapetarse en sus argumentos, no puede atrincherarse en sus excusas, no puede justificarse en infinidad de acontecimientos, sino tiene que decir, por muy doloroso que sea, por muy impactante que le resulte, tiene que decirle, Señor, el culpable soy yo. Estos son mis pecados. Este es mi carácter. Este soy yo. Esta soy yo. Esta es mi naturaleza. Esta es mi debilidad. Estos son mis pensamientos. Estos son mis sentimientos. Estas son mis inclinaciones. Esta ha sido mi historia. Señor, sin ti estoy perdido. Porque no hago lo que quiero, sino hago lo que más aborrezco. No hago lo que es justo, sino hago lo que es injusto. No hago lo que te agrada, sino hago lo que me separa de ti, lo que me aparta de ti. Y esta guerra la tengo perdida, porque es la guerra con mi pecado. Es la guerra con mi naturaleza. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hay momentos en los que somos conducidos a una decisión. Hay momentos en nuestra vida donde somos confrontados con nuestra propia realidad y nosotros tenemos que decidir. Decidir si continúo perseverando en mis pecados o decido hacer la voluntad de Dios. Y ese momento de decisión se llama Getsemaní. ¿Por qué se llama Getsemaní? Getsemaní es un jardín que está frente prácticamente o cerca del Monte de los Olivos. Getsemaní significa lugar donde se prensa la oliva. Y se prensa la oliva para extraer el aceite. Yo no sé si tú has visto el proceso de extracción de óleo de la oliva. Hay que exprimirla. Hay que desestructurarla. Hay que machacarla para extraer el óleo. Y allí en el Getsemaní, donde se extraía el óleo, Jesús estaba representando su quebranto, su decisión y firme convicción de entregarse en la cruz por cada uno de nosotros. Todo el mundo pasa por un Getsemaní, un momento crucial, un momento de decisión, un momento de reafirmación, de conversión, de entrega, donde uno tiene que quebrantarse, donde uno tiene que despojarse de su orgullo, de la arrogancia, de los estereotipos, del qué dirán, del qué pensarán, del qué será de mí, para decir, Señor, este soy yo. No quiero hacer más mi voluntad. Mi voluntad me aleja de ti, mi voluntad me aparta y me condena, sino que sea hecha tu voluntad en mi propia vida. Una de las causas por las que hay gente que no se libera, por las que no recibe el Espíritu Santo, es porque no está dispuesta a sacrificar su propio yo. No está dispuesto a renunciar a su pasado,
renunciar a su estilo de vida, a sus prácticas, renunciar a pensamientos, renunciar a sentimientos, a emociones, para nacer de nuevo, sino que se aferran a una vida de la cual Jesús vino a rescatarles, pero parece que no quieren ser rescatados. Entonces, de la misma forma que no hay óleo si la oliva no es exprimida, no hay Espíritu Santo si no hay el quebranto de la entrega. Jesús en el jardín de Getsemaní llegó a vivir momentos de extrema angustia, hasta el punto que llegó a sudar gotas de sangre. Fue un momento de decisión, fue un momento de total rendición. Y en Lucas capítulo 22, versículo 42, leemos las siguientes palabras: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Tu voluntad es tu carácter, tu voluntad es tu persona, tu voluntad es tu orgullo, tu voluntad es tu propia identidad, es quien tú eres. Si tú no te despojas y no te quebrantas delante de Dios, ¿cómo Él te va a exaltar? ¿Cómo Él te va a vivificar? ¿Cómo Él te va a restaurar? Espero que este vídeo te haya ayudado. Por lo tanto, dale me gusta y no dejes de escribir tus comentarios. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.